Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de las consecuencias de la guerra del siglo XX. Bien, me voy a enfocar principalmente a la Primera Guerra Mundial. He escuchado por ahí de que la Primera Guerra Mundial solamente tuvo una consecuencia, pero hay que descartar eso, y que podemos decir de que las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial fueron de diferente índole. Por ejemplo, tuvo una repercusión económica, una repercusión social, una repercusión política, una repercusión territorial, y también se dio el impacto de la mujer en la guerra. Bien, ¿qué es la repercusión económica? Bien, la repercusión económica viene a ser el impacto, o viene a ser, en otras palabras, las consecuencias de la guerra en la organización de los servicios económicos. Relacionando esto con lo que pasaba en la guerra, con lo que pasó en la guerra mundial, podemos decir de que el Estado empieza a controlar la economía, y las industrias que antes se encargaban a producir bienes y servicios para poder transmitirlo a un consumidor, ahora empiezan a tener más factores industriales que vienen a ser a la construcción de armas de armamento militar. Bien, un ejemplo de esto viene a ser la empresa Marconi, quien fue una de las principales, o fue una de las primeras en anunciar la Primera Guerra Mundial. Esta se dedicaba, antes de que se diese este conflicto bélico, a lo que vienen a ser las telecomunicaciones. Sin embargo, ellos desarrollaron uno de los principales inventos tecnológicos que ayudó al desenlace de la Primera Guerra Mundial, la cual viene a ser la transmisión inalámbrica de voz. Se puede ver también en los radios que utilizaban los soldados para comunicarse y seguir luchando en la guerra. Bien, otra repercusión económica que puedo ver viene a ser la deuda. Es decir, que los países grandes donde se daba esta lucha bélica ya no tenían suficientes recursos, por lo cual se tuvieron que prestar de otros países, o si no de sus aliados. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, según National Geographic, eran Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. Alemania ya había gastado el 22% de sus recursos totales, Italia el 26%, Francia el 30% y Reino Unido el 32%. Ahora ya no tenían recursos. ¿Cómo iban a suplir las necesidades de su población, de las personas que estaban en la guerra, para comprar más armas? Entonces, como vuelvo a reiterar, tuvieron que hacer préstamos. Ahora vamos con el siguiente tipo de consecuencia, la repercusión social. ¿Qué es la repercusión social? Vienen a ser las consecuencias de la guerra en los individuos que componen una sociedad. Entre estas yo puedo ver dos consecuencias principales que tuvo la Primera Guerra Mundial. Uno fue que el sufrimiento y la privación de alimentos, y otro, la población desnutrida y enferma. Al ver de que estas personas, o si estos estados, invertían más en lo que es el armamento, y también para dar comida suficiente a sus soldados, ya no miraban mucho, ni velaban por los que estén en el campo. Pero lo que hizo el Estado dijo, ya, bien, tú niño, tu mujer, tu anciano, me van al campo y me comienzan a trabajar. Ellos trabajaban en la chacra, pero ya no suplían, o ya no daban la misma cantidad de recursos como lo hacían los hombres, los cuales se habían ido a la guerra a combatir. Esto hizo un sufrimiento y privación de alimentos, puesto que ya no producían demasiado, no lo entregaban al tiempo debido, y esto generaba que la población esté desnutrida y enferma. Bueno, una de las reacciones que tuvo esto en esta situación fue Alemania, con el plan Cabrot, el cual consistía en hacer comida hecho de harina de papas con paja. Pero esto, diciéndolo que esta comida no era buena ni tan nutritiva para las personas, no suplía para la gran cantidad de personas, sino que solamente lo hacía para cierta proporción, lo cual incrementó los casos de desnutrición y también de demasiadas enfermedades. Ahora vamos a la repercusión política. ¿Qué es la repercusión política? La repercusión política son las consecuencias de la guerra en la sociedad, pero principalmente que afectaron al Estado.
Bien, bueno, como esto es una guerra mundial, afectó a todo el mundo. Tuvo efectos globales. Bien, esto a la vez, bueno, esta guerra dependerá de la duración del conflicto. Si la guerra hubiera durado un poco más, hubiera tenido hubiera tenido una mayor consecuencia política. Sin embargo, si hubiera durado menos, hubiera tenido una menor. Bien, ahora vamos a ver acerca de cómo se dio la repercusión política. Nosotros conocemos acerca de la guerra de la Biafra. Bueno, esto se dio entre 1967 y 1970. En esta guerra, los grandísimos europeos iban y conquistaban tierra, bastantes extensiones de tierra, guiados por la ideología del imperialismo. Entonces conquistaban bastantes territorios, agarraban a la gente y se lo traían algunas veces a un mismo espacio. Pero al estar esta población con diferentes costumbres, tradiciones, percepciones, hubo un gran conflicto entre, esta población era la raza negras. Entonces hubo un conflicto bélico y que se desarrolló en la guerra Biafra. Ahora también puedo citar otro ejemplo, el cual es la guerra de las Malvinas. Esta guerra se dio entre los argentinos y el Reino Unido. Hubieron demasiadas muertes y al final el Reino Unido ganó la guerra. Entonces esto puede ser una de las manifestaciones de la repercusión política que tuvo la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar acerca de la repercusión territorial. ¿Qué es la repercusión territorial? La repercusión territorial son las consecuencias que tuvo en la extensión de tierras. Bueno, esto implica también el reajuste de fronteras. Los países derrotados sufren demasiadas variaciones en sus fronteras. Tenemos que tener en cuenta de que esto no supone un cambio de fronteras internacional, o sea, para todos los países del mundo, sino, en cierta manera, en poca proporción, pero en mayor proporción para los países que estuvieron intervenientes o participaron más en este conflicto bélico. Bien, entonces, ¿a quiénes podemos encontrar en estos? Bueno, podemos citar el ejemplo de Alemania. Alemania perdió a Silesia y a Prusia. Sin embargo, Austria ganó a las Islas Salomón y Nauru. Ahora vamos con una de las consecuencias más importantes, en mi opinión, que viene a ser el impacto de la mujer en la guerra. Bien, según National Geographic, a medida que las guerras avanzaban y se daban, las mujeres fueron movilizadas en un gran número a nivel mundial. ¿Cómo? Se dio la revaloración del papel de la mujer. Eso fue una de las consecuencias. Otra también se rompió el supediatro al marido. ¿Qué es el supediatro al marido? Es que las mujeres deben estar siempre cerca del marido, deben de depender del marido. Sin embargo, después de la guerra, los países se dieron cuenta que las mujeres también podrían ser independientes, lo cual le dieron cierto grado de libertad a ellas. Bien, otro también fue las mujeres que reemplazaban a los hombres en el frente, utilizaban armas. Ahora no solamente los hombres, cuando había escasez de ellos y morían en la guerra, las mujeres iban y seguían combatiendo en los frentes. Bueno, un ejemplo también de que las mujeres tuvieron un gran papel en la Primera Guerra Mundial, y una consecuencia de ello es lo que afirma nuestra fuente, que en Francia y en Gran Bretaña más de 1 millón de personas, más de 1 millón de mujeres empezaron a trabajar en estas industrias que fabricaban armas, así como esta. Entonces, esto se puede ver ejemplificado en lo que dice CURP, que 38% eran mujeres. De igual forma, tenemos que destacar que una consecuencia fue también de que más de 3 millones de personas, en este caso más de 2.500 millones de personas, se dedicaron a lo que viene a ser a cubrir las necesidades de las personas que caían en la guerra. En este caso, en la Cruz Roja, las cuales también fueron mujeres. Bueno, compañeros y profesor, muchísimas gracias por la atención.